Saludos combo, Gio Camacho por aquí, bienvenidos a este otro podcast, otro episodio de Lo que no te dicen, un programa donde hablamos de montones de cosas, hablamos de mindset, hablamos de marketing y hoy tengo un tema sumamente interesante con un recurso bien importante para mí que ya conocerán y vamos a aprender y vamos a discutir un tema que yo sé que a ti te interesa. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pasado básicamente por esto. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del manejo de estos clientes difíciles, del manejo de estas crisis que nos pasan a veces en los negocios con nuestros clientes. Y para eso tengo una persona que admiro y quiero un montón conmigo. Se llama Amos Jordan. No sé si es por el Jordan del baloncesto o por alguna otra cosa, porque en baloncesto pues... pero tengo a Amos, pero como muy cariñosamente le conocemos, Muma. Muma, un saludito por ahí a todo el corillo que está viéndonos. Saludos, Gio, saludos a todos, ¿verdad? Los que nos están viendo o escuchando. Un privilegio poder por fin estar contigo acá en el podcast. Nosotros somos de la gente, oye, y ustedes tienen que tener ese tipo de gente y ese corillo. Si no lo tienes, te recomiendo que lo hagas. Tienes que tener un corillo que cada conversación tú sientes, ¿verdad, Muma? Que es un podcast, ¿no? Sí, full. Tú sientes que hay tanto valor en esas conversaciones que uno aprende muchísimo. Y yo estuve teniendo una conversación con Muma sobre el servicio al cliente porque Muma es un experto en este tema. O sea, Muma, su trabajo básicamente es el manejo de crisis, ¿cierto, Muma? Sí, la realidad es que quiero aclarar que es Jordan, pero me estás diciendo Muma, tú sabes, eso es de cariño. Es Jordan, pero volvemos a la pregunta. Para mantenernos en familia. Exactamente. Sí, la realidad es que clientes molestos y clientes, ¿verdad?, que tienen problemas, eso es inevitable, eso siempre va a pasar. Y más que ser un experto en el tema, es haber vivido muchas experiencias y haber podido trabajarlas. Algunas salen bien, algunas no salen tan bien, y esas son de las cosas que vamos a estar aprendiendo poco a poco en la conversación. Oye, y hablando la clara, a veces nosotros hemos sido esos clientes difíciles, es una realidad. Todo el tiempo. Y la realidad es que cuando tú trabajas tratando, ¿verdad?, de dar una buena experiencia al cliente, tu nivel de servicio incrementa. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces tú te haces un crítico del servicio. Te vuelves más difícil algunas veces. A mí, de hecho, y en eso yo creo que tú debes ser un cliente, me corrige, pero debes ser un cliente exigente, ¿verdad? Precisamente porque trabajas en esto, ¿no? Es como yo trabajo en todo lo que tiene que ver con publicidad. Yo veo, si a mí me fuesen a hacer una publicidad, yo esperaría que esa publicidad sea buena o que esté por lo menos a mi estándar. A la medida que más uno conoce un tema, y eso es bien interesante, a la medida que más uno conoce un tema, quizás más exigente quizás se puede volver. Sí, bueno, definitivo, porque la realidad es que tú tienes es como lo dijiste, tú tienes tu estándar. Exactamente. Y tú tienes tu top, ¿entiendes? Y entonces tú vas a querer que a ti te traten con excelencia, porque tú estás trabajando para dar eso. Hay gente que no trabaja para dar eso, ¿no? Pero tú vas a esperar que te traten como tú tienes en la mente que se supone que pase, ¿entiendes? Claro. Entonces, si tú vas a empezar a criticarlo antes de la publicidad que te hicieron. Exacto. No, yo no hubiera usado esa iluminación, en la luz en esta área, o este ángulo yo no lo hubiera puesto así, o este cuadro no me encanta. Te hace un cliente difícil. Y eso, fíjate, eso siento que eso le pasa, en cierto sentido, eso le pasa a todos los empresarios. Mi podcast lo escuchan muchas personas que están emprendiendo, que están montando sus negocios, y como dueño uno muchas veces bien exigente con su negocio. Seguro. Pero no necesariamente los empleados de uno son tan exigentes como uno, especialmente con la parte del servicio. Y a veces esa es la cantaleta que podemos sentir que tenemos las personas que estamos corriendo un negocio, donde yo siento que esto es lo que yo quiero, así como yo trato a mi cliente, pero no necesariamente todos los empleados, y quizás yo creo que es un tema para un poquito más adelante, que podemos tocar, no todos los empleados lo entienden ni lo ven como nosotros. Eso yo creo que definitivamente es una complicación que a veces nosotros pasamos. Es bien interesante porque ahí es cuando entras a que tú tienes que crear una cultura de servicio en tus empleados. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces ya no es que meramente cuando sucede esta situación vas a hacer esto. Ahora es que todos estamos en un mismo mindset de que el servicio se tiene que dar excelencia. Y por eso en la conversación vamos a seguir aprendiendo que hay un montón de cosas que uno debe tener o que tú como dueño debes hacer con tus empleados para que puedan crear esa cultura
de servicio que tú quieres que tengan con tus clientes. Hablando de esa cultura de servicio, yo creo que tú tienes una filosofía del servicio que cuando tú me la dijiste la primera vez, yo fue como que, yo nunca había pensado en eso. Háblanos de tu filosofía del servicio. Bueno, la realidad es que no es mi filosofía, es la filosofía que he estudiado y que he aprendido con la entidad esta de Quality Service Institute de Latinoamérica, que es la que nosotros practicamos, ¿no? Y lo primero que nosotros tenemos que entender es qué es cuál es el significado de cliente para nosotros. Vamos a empezar por ahí entonces. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Okay, pues dime tú qué significa. Digo, Okay. Yo sé que nosotros hemos hablado, no me vayas a sacar, ¿verdad? El truco. Pero exacto, el truco. Pero, ¿qué es un cliente para ti? Esa es la pregunta que cada cual se debe hacer inicialmente. Ok, so, básicamente yo pienso que un cliente para mí es una persona que recibe mi servicio. O que me pague, usualmente lo asociamos con, y yo quizás lo podría asociar con que me pague, ¿verdad? Desde la perspectiva de los negocios, una persona que me pague por adquirir mi servicio, pero igualmente creo que hay clientes que no necesariamente me pagan, pero de todas formas tú quieres darle un buen servicio, ¿no? Seguro. Y es como que me dio, fíjate, una pregunta que nunca la había pensado a profundidad y es un poquito más difícil de lo que pensaba. Seguro. y por eso te la hago para que vayamos pensando bien el significado de cliente. Y obvio, como mencionaste, este podcast lo escucha mucha gente que está tratando de empezar un negocio o que tienen negocios pequeños, etcétera, etcétera. Y es una buena pregunta que cada cual se debe hacer. Oye, mano, yo llevo 9 años, ya voy casi para 10 años, yo estoy llegando al 10-year threshold, que yo siempre digo que eso es como un goal debe ser un goal para la mayoría de las pymes, de los negocios que están comenzando. Y profundamente y filosóficamente yo nunca me había hecho esa pregunta. De hecho, me hace cuestionar muchas cosas de uno mismo, porque dice, filosóficamente yo nunca me había preguntado qué es un cliente. Así que para Muma, perdóname, para Jordan, y esto va a seguir pasando, Corín. Esto va a seguir pasando. Relax. Esto va a seguir pasando. Para Jordan, ¿qué es un cliente? Pues mira, para mí, un cliente es toda persona que no sea yo. Ok. Y analízalo. Y me encanta que Aunque dijiste no te compré. Filosóficamente. No, lo que pasa es que como la mayoría de las personas que nos están escuchando piensan en negocio, pues Claro. piensan en dinero, Claro. ¿no? Y compra un intercambio entre servicio y paga. Pero si tú piensas que toda persona que no soy yo es mi cliente, eso significa que tú vas a tratar o vas a servir a tu esposa, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, a tu empleado. Y cuando tú implementas una filosofía de servicio a todos los que están alrededor tuyo, que no eres tú, la gente se empieza a sentir bien. Claro. Y hay tú conoces, tú estudiaste administración de empresas, ¿no? Conoces el famoso estudio de poner los empleados en ambientes laborales, unos negativos y unos positivos, ¿no? Pusieron a unos con poca iluminación, con calor, bla, 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 y pusieron otros con aire, Y la con productividad luz. cambió. La productividad aumentó porque ellos estaban más cómodos, más felices y más contentos en su ambiente laboral. Eso sí. Pues cuando tú empiezas a servirle a tu empleado o cuando tú empiezas a servirle a tu esposa o a tus hijos de la manera en que tú quisieras que te sirvieran a ti, todo tu entorno cambia, ¿entiendes? Y fíjate, eso va entonces, ya ahí amarramos a la pregunta que hice original y principalmente, donde de la filosofía del servicio que tú tienes, porque una vez tú me mencionaste, Gio, el detalle de dar un buen servicio es que para dar un buen servicio tú tienes que ser una buena persona. Ajá. Volvemos y lo llevas a lo que estábamos hablando. El buen servicio trasciende el negocio a ser parte de tu personalidad, parte de lo de que tu tú eres, carácter. seguro. Y eso a mí, cuando yo aprendí este concepto, me voló la cabeza. Está duro. Sí, me voló la cabeza porque yo decía, wow, espérate. Si yo le sirvo, ejemplo, yo que soy supervisor, ¿no? De operaciones en una empresa, yo cuando adopté la filosofía, yo dije, si yo le sirvo o le doy un buen servicio a mis clientes, ¿verdad? A mis empleados directos, uno puedo exigir que ellos den un servicio. Claro, que eso es sumamente importante. De excelencia. Paréntesis. Tú no puedes ser un mal jefe y esperar que tus empleados sean buenos empleados. No, jamás. O sea, no puede pasar. No. Qué brutal que dice eso, porque
nuestros empleados son una extensión de nosotros. De nosotros. Básicamente. Y cuando yo entendí eso, yo empecé a darle más atención a mis empleados directos, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa donde tenemos 90 y pico de empleados, somos 90 y pico de empleados, yo superviso la operación completa, pero directos tengo 9. Todos los demás se distribuyen en 6. ¿Ok? So, yo empiezo a darle más atención directa a los míos, a mis empleados directos. A los ¿no? que tú tienes ahí. Exacto, a los que yo tengo mano a mano, día a día, conmigo. Sus necesidades, jefe, tengo un problema con mis nenes. Ven, siéntate, vamos a hablar rápido. Estas son cosas, cuando son cuestiones de familia, estas son cosas que tú tienes que atenderlas con tus empleados rápido porque le causan estrés. Claro. Y más ahora en esta pandemia, ¿no? Que eso es interesante, el servicio en tiempos de pandemia. Vamos a hablar. Vamos para allá. So, mira, yo no sé si ustedes están ready para lo que va a pasar aquí porque... Esto es mind blowing, brother. Cuando tú empiezas a entender todas estas cosas, es mind blowing. Tú sabes, te vuela la cabeza y tú dices... Y yo creo que hay una manera que tú empiezas a internalizar y empiezas a cambiar tú mismo. Por eso es que yo digo que tú tienes que ser una buena persona para poder dar un buen servicio. Claro. Tú empiezas a internalizarlo. Verdaderamente yo tengo modales. Verdaderamente yo le abro la puerta a alguien aunque no me esté pagando porque le abrí la puerta. O yo dije buenos días cuando llegué al coffee shop esta mañana, aunque nadie me dijo nada y no me molesté porque la realidad es que eso vive en mí. Yo me criaron así. Y quizás, mano, y esto y lo puedo entender bien brutal porque tiene que ver con el carácter. Y yo lo puedo asociar más con mi tema, que mi tema quizás tiene que ver con más mercadeo, con publicidad. Y yo lo veo lo que está pasando en las redes sociales. So, tú puedes fake una imagen en las redes sociales hasta X cantidad de tiempo. So, eventualmente, número uno, te va a hacer infeliz, no vas a querer, es insostenible. Sí. Lo mismo pasa con el servicio. Tú puedes fake un buen servicio hasta X cantidad de tiempo, porque no sale de ti. Sí. En realidad no es que tú quieres atender a esta persona bien, es que simplemente lo estás haciendo quizás pues porque no quieres evitarte un bocho o porque piensas que eso es lo correcto que tienes que hacer. Pero como no sale de ti, va a llegar un día que, ¡boom! O sea, como que explotaste y la embarraste, como uno dice. Y la realidad es que si verdaderamente no sale de ti, no deberías estar en el negocio del servicio, ¿sabes? Full. O sea, no deberías prestar servicios, no deberías estar en un front desk, no deberías estar en una caja cobrando, no deberías estar vendiendo comida rápida. Que te escondan en un cuarto allá a trabajar. Sí, que te pongan clericalmente. Y volvemos, cuando tú entiendes que cliente es toda persona que no soy yo, aún tú estés en un cuarto, tú vas a tener problemas con tus compañeros de trabajo por ser aborrecidos. ¿Entiendes? O por no ser bueno. So, cuando tú empiezas a servirles a tus compañeros de trabajo, tú empiezas a ver el cambio. El ambiente empieza a cambiar. Y entonces tú estás más disponible. Mano, me encanta mucho como que la dirección de la conversación. Porque no estamos hablando de las 10 cosas que necesitas hacer para dar un buen servicio. Estamos diciéndote... Fundamentalmente tienes que cambiar básico. Tú. O sea, al final y al cabo, y esto es ley de vida. Esto es ley de vida. Si tú no trabajas contigo mismo, ¿sabes? No van a cambiar muchas cosas en tu vida. Sí. Y siempre hay que empezar de adentro hacia afuera. Seguro. Hasta cómo te sientes, cómo te ves. Literal. Hasta ese nivel. Pues cuando tú te sientes lindo... Tú sabes, para. ¿Tú te sientes lindo? Yo me siento lindo. Ah, qué cosa chula. Cuando tú te sientes bien, y no es que te sientas lindo, es que te sientes bien contigo mismo. Y yo no sé si tú has conocido gente que tú los ves desalineados y va con su físicamente se ven como que reflejan lo que tienen adentro. Literal. Y cuando hablas con ellos, no, pues que estoy pasando por esto. Pues lo que está adentro es un reflejo de afuera. Entonces, cuando tú estás bien contigo mismo, tú vas contento, pues tú estás más propenso a tener un mejor servicio. Eso es lo que la filosofía ¿verdad? que he trabajado, es cómo funciona, ¿no? Y, o sea, básicamente lo que entonces estamos diciendo es que el servicio es la palabra que estoy buscando, es una respuesta, es como algo que pasa naturalmente como yo me comporto en mi vida. Seguro. Normal. Es un reflejo de ti. Es un reflejo, eso es lo que estaba un reflejo de ti. Y te lleva palabras amables, modales, valores. Eso es lo básico. Ok, so, yo quiero dar un buen servicio. Ya a la patada yo sé
que una cosa que yo debo empezar a hacer es ser amable, ser bueno en todas mis circunstancias. Ya, yo creo que Con esa es la todo el base. mundo. En mi casa, voy a comprar algo, mira, gracias, buenos días, claro que sí, mira, te ayudo, toma mi carrito, etcétera, etcétera. Así como se empieza a dar un buen Es servicio. más, el que esté escuchando esto y no tiene negocio, o tiene negocio y tiene empleados, o tiene compañeros de trabajo, empieza a ser amable con tu compañero de trabajo o con tus empleados para que tú veas cómo ellos van a cambiar, sus actitudes van a cambiar de ellos hacia ti. Y cómo el ambiente de trabajo va a cambiar y el servicio cambia. Okay. Ese es el reto básico de ahora. Ok, yo te voy a tirar una curva, porque yo soy así. Hay gente que, y yo creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo con esto, yo sé que hay un montón de gente que va a estar de acuerdo conmigo con esto. Hay gente que no importa cuán bien tú lo trates, o está en un ambiente tan tóxico, o tienen un revolú en su mente o lo que sea, que siempre están buscando como que la mala, tú sabes. Sí. Y eso es real para empleados que tú puedas tener. Hay empleados que siempre como que, mano, una negativa, como que Sí. todo es como que este tipo lo que me tiene más que para sacarme chavo. Y tú le puedes dar los beneficios del mundo, Ajá. Jordan. Tú le puedes dar los beneficios del mundo y tú sabes qué va a pasar. Se van a quejar igualmente. Sí. Igualmente con clientes. Hay clientes que tú lo puedes tratar fabuloso y te van a buscar cualquier cosa para montártela. Sí. O sea, tú estás diciendo que, y esto es quizás lo que estoy tratando de preguntar, aun cuando nosotros seamos y demos buen servicio, eso no implica que es inevitable que vamos a tener situaciones de crisis con los empleados o con los negocios. Definitivo. Como comencé diciéndote, las situaciones difíciles, de empleados difíciles o de clientes difíciles, son inevitables, ¿sabes? Eso nunca va a haber una fórmula en que tú puedas hacer para evitar. En relación a son varias cosas. En relación a los empleados, siempre hay uno que nunca está conforme, siempre hay alguien que no está comprometido con la empresa o con el negocio, y es como tú dices, por más beneficios que haya, la empresa siempre va a ser mala. En ese sentido, ¿Qué nosotros hacemos con esa gente? pues primero que hay leyes, tú no puedes hacer mucho. O sea, eso es importante. O sea, hay unas leyes, tú no puedes hacer cosas en represión a eso, ¿no? Claro. So, como esté en ti y como tus valores no caducan por nada del mundo, tú tienes que seguir dándole un buen servicio. ¿Qué va a pasar? Eventualmente la persona que no está conforme con algo se va a ir. Va a estar incómodo, sí, va a se estar va a ir. incómodo en el ambiente. No, y él no está. Llega a un punto donde se hartan. Llega a un punto donde hay algo que no les gusta y se van. 1. 2, siempre, si esa persona. Hay que velar, ¿verdad? Que si tú eres una empresa de servicio, no esté afectando el servicio por sus malas actitudes, pues ya tú tienes unos procesos disciplinarios que puedes seguir, ¿no? Claro. Dependiendo, ¿verdad?, las leyes y dependiendo del manual del empleado que tú tengas, pues puedes llevarle y mira, no está yendo en dirección con la cultura que nosotros estamos trabajando. Y ahí empieza el famoso estudio de John Schultz de Latin de Service Quality Institute, que él habla del 70-20-10, ¿verdad? Y él te dice, el 20% son estas personas que son ideales, que tú las quieres retener. El 70%. No, el 20%. El 20%. Sí, que son los que tú, Sí, cuando te van a esos son las renunciar, tú dices, estrellas. espérate, ¿por qué tú te vas? Sí, esos son las estrellas. No, que yo necesito más chavos. Ok, pues vamos a revisar tu salario. Claro. ¿Sabes? Porque son estrellas, exacto. Y la probabilidad es que ese 20% te produce quizás el 80% de los resultados, Sí. que es el Pareto Y de principal. hecho, tú descansas en ese 20%. Exacto. Está el 70% que son los average. No son los estrellas, pero no son malos. Hacen su trabajo. Hacen su trabajo y tu fin es llevarlos al 20%, porque no los vas a poder llevar a todos, ¿no? Claro. Tu fin es migrar, lograr que ellos lleguen allá y evitar que caigan en el 10%, porque el 10% son los malos, Los joyitas. los especiales. ¿Y qué es lo que él te dice? Los joyitas. Esa filosofía de él. Mira, yo como yo no estoy en la industria MUMA, yo me atrevo a decirlo, son los joyitas. Los joyitas. Sí, son empleados complicados para ponerlo así. ¿Y qué es lo que te dice esa filosofía? Si ese empleado no sirve, no sabemos para qué lo tiene.
Simple. Exacto. Ese es el 10% que te está dañando tu empresa. Y Oye, tú tienes que buscar la manera de salir. Y hay que tener cuidado porque ese 10% te puede dañar parte de ese 70%, que son los que están ahí. Y lo complicado es que ese 10 son el cáncer que tiene. Se te empieza a regar, empiezan a tirar puya a otros empleados que a lo mejor no estaban tan mal. Cuando llegan los nuevos, los empiezan a dañar desde el principio. Entonces tú estás trabajando en una cultura. Mira, yo recluto gente todo el tiempo. O sea, ahora mismo yo tengo 9 plazas vacantes, estoy reclutando. Cuando tú llegas, cuando ellos llegan, tú llegas con este ánimo de que bienvenido, estamos aquí, este es el lugar, y tú quieres show off un poco, claro, ¿verdad? Claro, porque tú crees en lo que hacen, ¿no? Tú les estás diciendo, esto va a salir bien, tienen estos beneficios, ¿verdad? Y tú los ves como ellos se empiezan a emocionar. Yo creo que caí qué bueno. La mentalidad es como que bueno que me cogieron, porque yo creo que caí en un buen lugar. Hasta que se topan con ese 10%. y ese 10% tiene los mismos beneficios que tienen ellos, pero no son conformes. Claro. Y no les gusta. Están ahí porque necesitan el dinero, porque no han conseguido otra cosa más, pero no se han dado cuenta que tienen que bregar con ellos mismos primero. Y por eso no los cogen más en ningún lado. Hasta van a hacer entrevistas de trabajo malas, tú sabes. O sea, tú tienes la habilidad de poderlo percibir cuando tú los entrevistas. Como que, no sé. Yo, ¿verdad? No sé si eso sea un estudio, pero tú sientes, y ¿verdad? No tienes que afirmativamente decirlo porque quizás no tienes la data para decirlo, pero tú sientes que ese concepto del 20... 70 y 10 igualmente se podría aplicar a los clientes. O sea, yo podría decir en aproximado, ¿verdad? Porque el Pareto Principle dice algo bien parecido. Dice básicamente 20% produce el 80% de los resultados. O yo podría decir 20% de tus clientes te deja el 80% de tus ganancias. Y ahí es donde vamos a la importancia, que esto es algo que yo he hablado montones de veces, la importancia de tú retener tu cliente antes de estar buscando clientes nuevos, básicamente. Y quizás de eso podemos hablar ahora. Pero la pregunta es, ¿tú crees que ese concepto, porque me gusta un poco y siento que es bastante real, donde tú tienes 20% de tu clientela, esa clientela estrella que si hermano es fiel, tienes 70 que vienen y van, y luego tienes ese 10 que son como que el problema. ¿Tú sientes que eso podría ser una realidad o no? Con los clientes. Con los clientes, llevando el concepto a... Yo pienso que todo va a depender de tu negocio y de tu entorno, ¿entiendes? Y te voy a dar este ejemplo. Yo tengo un amigo consultor y él nunca me hablaba específico, pero siempre, cada vez que hablábamos, él me decía, tengo este cliente bien difícil. Y él se notaba pugilateado cada vez que él me hablaba de que me llamó este cliente. Nunca me decía nombre, nunca me decía nada, pero como somos buenos amigos, pues me comentaba. Y una vez yo le pregunto, fulano, pero ¿por qué tú sigues con ese cliente? No, pues es que la realidad es que es buen dinero. O sea, va a depender de tu negocio y de tu entorno. Bueno, y ahí incluso depende de tu situación económica, porque básicamente cuando tú necesitas los chavos, tú aguantas lo que sea. Sí. Y entonces tú empiezas a tirar. Yo no tengo duda de que él tiró números alguna vez. Claro. Si yo dejo esta persona o esta empresa, es un boquete chévere porque son 7K mensuales, ejemplo, son 10K mensuales. Es un boquete para un consultor. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Ahora, yo sí pienso que va a llegar un punto donde tú no vas a poder aguantar. Es insostenible. Cierto. Los negocios, de ejemplo, un coffee shop o un beauty, todos ellos tienen el derecho de admisión. Tú tienes el derecho de poder decir si lo quieres atender o no. Igual que tú claro. Tienes el derecho de poderle decir a un cliente, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esta relación no está funcionando. Yo creo que vamos a terminar el contrato aquí, yo te voy a entregar todo. Ahí el cliente se va a poner difícil, pero ¿por qué? No, es que no está funcionando. Me faltaste respeto, etcétera. Ese es el move correcto antes de dar un mal servicio, porque igualmente estoy pensando que puede llegar a un punto donde esa relación se vuelva tan difícil que, mano, pasa cualquier cosa, tú te caldeas, dices lo que no diste haber decidido, entonces ahora te metiste en un lío. Uno tiene que reconocer, mira, mejor vamos a cortar esta relación comercial, vamos a dejarlo ahí, tú lo sigues, yo lo sigo. Ese es el right move para evitar llegar o realmente
mira, no, como que simplemente tú nunca deberías llegar a ese punto. La pregunta es, esto es como las relaciones de pareja. Ajá. Llega al punto donde tú dices, mira, vamos a separarnos para no funciona. llevar esto más lejos. Seguro. O tú tienes que dar el todo y esforzarte con ese cliente hasta que no puedan más. Pues mira, yo pienso que va a llegar hasta donde tú decidas que puedes aguantar. Obviamente, tú nunca puedes llegar a una discusión con un cliente donde tú te hueles los cascos. Claro. ¿Sabes? Una de las estrategias para trabajar con clientes difíciles son, ¿verdad? Las famosas 4C, que son compasión, calma, confianza y capacidad. Repítela que me gustaron. Compasión, calma, confianza y capacidad. Nice. So, la 2 es calma. Debes mantener la calma ante toda situación difícil. ¿Qué pasa? O sea, si tú llegas a un punto donde ya tú te sentiste ofendido, eso no pare mucho más. Sí, Esa relación se corta. dañó. Y lo interesante de las situaciones difíciles con clientes molestos es que tu meta es siempre tratar de que la relación quede mejor o igual como estaba. Pero si quedó mal, no funciona. ¿Entiendes? Sí. Y te voy a dar este ejemplo. Una vez yo trabajaba, ¿verdad? Por mi cuenta y haciendo una producción, me contrataron para hacer una producción de fotografía. Y teníamos a este cliente. Y este cliente era bien difícil. Bien difícil. Nada de lo que se le hacía como que le gustaba. Y nosotros le mandábamos cambios, por lo menos el fotógrafo que me contrató le mandaba cambios, quería una página web, el diseñador que conseguimos le enviaba y un día no sabemos, porque eso es una cosa interesante de los clientes difíciles, tú no sabes cuál es su background, tú no sabes por dónde él pasó, tú no sabes qué situación él tiene, claro, que lo llevó ahí. O que ese servicio que él entiende que fue malo explotó su actitud. Dude, pero ahí yo pienso que tiene que ver con lo que mencionaste ahorita, compasión. Es también que hay un reconocimiento de que, mano, este tipo llegó molesto, pero yo no sé por qué llegó molesto. Quizás llegó molesto por una cosa que yo más me molestaría también. Sí. ¿Me entiendes? Por eso me gustó la C que mencionaste, porque la primera era compasión. Es ver a la persona y decir, en vez de cogerla con la persona, en vez de cogerla personal, oye, ¿qué le habrá pasado a esta persona que está así? Seguro. Y esa es la primera. Para que de entrada tú vayas con un mindset que diga, yo tengo que ser compasivo. Y no es empático. No es lo mismo. Porque si tú te pones empático, ¿qué significa la empatía? Ponerme en los zapatos de la persona. ¿Y qué haces? ¿Te molestas tú también? No es ser empático, es ser compasivo. Y la compasión te lleva ¿a qué? A la acción. La compasión te lleva a tu poder decir, perdóname que le di. La compasión te lleva a poder decir, entendí, ¿no? Que yo creo que él tiene que estar pasando por otras cosas. Y eso no significa que tú no estés pasando por cosas. O sea, lo más probable es que tú estás pasando por cosas. Oye, hay días que uno llega al trabajo y uno está pasando por cosas. Hay días que tú no quieres llegar al trabajo. Literal. Y esos son los días donde tú tienes que como que... Sí. O sea, dar un buen servicio cuando tú estás teniendo un mal día no es fácil. No, y tú tienes que tener tus estrategias para poder calmarte. Literal. ¿Sabes? Y eso es una buena pregunta. ¿Qué tú identificas que te logra calmar? A mí me logra calmar silencio total. Yo necesito que nadie me hable, que me dejen por lo menos 10 minutos, 15 minutos, como para bajar la mente, hacer respiraciones profundas. Y eso me vuelve como a calibrar y yo caigo. Hay gente que le gusta la música. No, yo escucho música clásica o yo escucho Hay gente que se tiene que poner a leer un libro o que, no sé. Hay gente que fuma, ¿verdad? Eso, cigarrillos y cosas así, pero tú tienes que buscar qué es lo que te calma. Pues, volviendo al caso de, ¿verdad? Del cliente, fue bien difícil. Era bien difícil para él. Entonces, a la larga y a la postre, llegó a un punto donde él no pudo manejarlo y lo tuvo que dejar. Tuvo que dejar al cliente y tuvo que decirle, esto no va a funcionar. Cuando el artista gráfico vio que eso detonó, que la persona se pusiera a gritar, que la persona se pudiera insultar, él le dijo, espérate, hasta aquí terminamos. Claro. Y que el tipo se puso más difícil. No, pues dame todo tu dinero. Pues ahí tú tienes que estar dispuesto a decir, ok, aquí está todo.
Eso es como cuando, como tú decías, una relación que hay gente que se jalta y dice, ¿sabes qué? Yo me jalté tanto que le dejé todo. ¿Sabes qué? Quédate con la casa, el carro, quédate con todo. Pero ok, y eso volvemos a un principio que usualmente nosotros escuchamos, para mí que es incorrecto, ¿verdad? Donde nosotros pensamos que el cliente siempre tiene la razón. Al final del día tú tienes que satisfacer al cliente aun cuando él esté mal. Eso, cuando tú le estás entregando, cuando tú le estás devolviendo ese dinero, cuando tú estás reconociendo que tú estuviste mal. No, seguro que no. Pero porque tú estás hablando con él, tú estás diciendo, llegamos a un punto donde me faltaste el respeto. ¿Entiendes? Y así no se puede trabajar. Y mayormente cuando eso pasa, ellos bajan. Claro. Porque esa persona en ese caso bajó, no, pero... Y él le dijo, pero él se mantuvo en la de él, yo no voy a volver a trabajar contigo. Yo te voy a dejar la página web que te hicimos, las fotos, toda la cuestión. Y no me tienes que pagar más nada. Pero no vamos a volver a trabajar. Eso le dolió más al cliente. Claro. Que el hecho de que le devolvieran, de que perdió dinero, etcétera, etcétera. Cuando este tipo de cosas, y quizás en el caso que tú lo traes, el contexto fue un caso quizás un poquito más privado, donde se da el intercambio, probablemente se da de una manera un poquito más privada. Sí, es privado, eso no fue público. ¿Qué pasa cuando eso se da en un contexto público? O sea, yo entro a una oficina y de repente el tipo está peleando con la secretaria. O está peleando con la que le atendió en el coffee shop, con la empleada. Uh-huh. Y públicamente se está manejando todo esto. ¿Cuál es la manera correcta de hacer eso? Decirle, caballero, vente, vamos a sentarnos en una esquina. O públicamente tú le dices, lo corrige para que todo el mundo... ¿Cómo es que se debe manejar un caso así? Sí, la realidad es que públicamente nada es bueno. ¿Verdad? Obviamente, el que tú lo hagas público y lo haces bien... va a dejarle saber a todos tus clientes que lo manejaste bien, ¿no? Pero también puede ser que te salga mal y que los clientes vean como que esto como que no brego. Lo ideal sería entonces llevarlo a una esquina. Y la realidad es que cuando tú mantienes una cultura de servicio, todo tu equipo de trabajo va a poder manejar una situación como esa, va a poder tratar de hacer algo para poder ayudar. Si la cliente si la empleada no lo está pudiendo manejar, pues un compañero se va a empoderar y a lo mejor va a entrar a la conversación y le dice, no se preocupe, caballero, ¿qué fue lo que pasó? Venga por acá, vamos a sentarnos. Y ahí vamos a otra cosa bien importante, que es el facultamiento, el empoderamiento que tú le das a tus empleados para tomar decisiones rápidas en situaciones difíciles. ¿Entiendes? Porque si tú tienes un empleado, te voy a dar un ejemplo. El coffee shop, que siempre es no sé por qué, siempre sale como el ejemplo. Que somos cafeteros. Sí, exacto. Y de momento te dicen, güey, perdóname. Si hay algún coffee shop viendo esto y nos quiere auspiciar, ya saben. Sí, full. De momento entra, que ese café fue malo, que si esto, que si lo otro. Pero lo más probable, tu empleado tiene la cultura de servicio. Pero tú le dijiste, aquí no se le regala café a nadie. Aquí no se le regala ni un bombón de menta. Pues tú no le estás dando las herramientas a tu empleado para que pueda alivianar un poco la situación. Claro, que es... Y como yo lo veo, es que uno tiene que aprender a negociar. Y tus empleados tienen que aprender a negociar. Seguro. So tú dices, mira, caballero, vamos a hacer algo. Está bien, yo te hago uno nuevo. O mira, vamos a sentarnos aquí, vente, ¿quieres un café? En lo que podemos tener esta conversación para que la persona... como que baje. Seguro, sí, porque lo que tú estás buscando es, escuchar al cliente, porque eso debe ser tu primer paso para tú poder ayudar a un cliente molesto, tú tienes que escucharlo. No le puedes hablar encima, tú no puedes. Y dijiste algo que para mí siempre ha sido la mentira mayor del mundo, que el cliente siempre tiene la razón. Eso no es real. El cliente nunca, la mayoría de las veces nunca tiene la razón. Pero ¿sabes qué? De mi parte, no está demostrarle al cliente que él no tiene la razón. De mi parte está tener la mejor actitud para resolver el problema. Claro. Y aquí vamos a la parte quizás, la parte que yo domino un poquito más. En el marketing, siempre, o sea, tú nunca quieres que una persona se sienta que no tiene la razón. Tú no quieres que la persona se sienta de esa manera. Uh-huh. Pero eso no implica que tú le vas a reconocer a la persona que tiene la razón. Sí. Básicamente, es como tú tratas a la persona. Tú dices, caballero, quizás, oye, yo te puedo entender. Uh-huh. Quizás a mí me ha pasado esto también. Y ya la persona, como que, ok, estamos en la página. No, mira, tú no tienes la razón y punto. Una forma de aliviar eso, en vez de simplemente irnos toma y dame, coge el high ground.
como que, mira, sacrifica tú un poquito más que el Sí, cliente. seguro. Y mira, yo trabajo en una empresa que yo me llamaba allí a mí mismo el cogebofetá del barrio. Porque fue genial, porque el dueño o el jefe reconocía que él no podía manejar clientes molestos. Y hay gente que debe reconocerlo. Prenden de medio maniguetazo. Entonces, cuando venía el cliente molesto, pues si no te gusta, arranca y vete. Oye, pero tú puedes ser así, pero tú tienes que aspirar a que eso no pase. Definitivo. Que fue lo que hablamos ahorita, tú tienes que ser buena persona. Definitivo. O si no, pues te buscas a alguien que trabaje con eso y tú no lo trabajas. Pero volvemos a lo que tú dijiste, tú no puedes pretender que tener a alguien que dé un buen servicio cuando tú no lo das, ¿no? Claro. Y va a llegar el punto que la persona que no es así te va a limitar a tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque si él no puede manejar una situación difícil, él no te va a empoderar, él no te va a dar el espacio, él no te va a dar la autoridad, simplemente porque ¿qué va a pasar? Tú siempre vas a tener que estar consultando de las cosas. Y como la persona tiene la mentalidad negativa, él te va a decir, no hay break, no hay esto nuevo. Que pues, que no. Entonces, tú mismo no vas a saber cómo manejar la situación. Yo era el que trabajaba con los clientes molestos. Y eran presenciales, no eran clientes molestos por teléfono. Que Sí. sería interesante saber después qué es más difícil, trabajar con un cliente molesto presencial o por teléfono. Presencial es más difícil, sí, porque obviamente ahí hay expresiones corporales, gestos de cara, ahí hay actitudes, las palabras son de frente. Cuando es por teléfono, sí se siente la conversación porque tú puedes sentir una sonrisa por teléfono. Aunque no se ría, pero tú puedes sentir que se está riendo. Pero cuando tú no estás viendo a una persona, no estás de frente, no te atreves a tomar libertades que usualmente no te atreves a tomar. Los insultos son peores, son más fuertes, porque yo no te estoy viendo. No hay esa... Lo que pasa es que tú tienes una regla, ¿verdad? Tú tienes una ética telefónica. Tu empleado no puede estar insultando ni hablándole mal a nadie. Of course. Es más difícil en el sentido del que lo maneja, ¿verdad? Pero lograr apaciguar a una persona que vino molesta a tu cara a insultarte a la empresa en la que tú trabajas, eso no es fácil. ¿Y cómo tú mantienes la calma? Sí, y que te digan, ustedes no sirven, ustedes son una porquería. El protocolo que yo tenía era rápidamente, yo le decía cada vez que a mí me llamaban, jefe, tenemos un cliente bien molesto, tú sabes cuál es el protocolo, él está en un cuarto. Sí, lo pasamos a un cuarto y lo pasas por encima de todo el mundo. Un cuarto aparte. Un cuarto aparte, sí, porque era como de médico. Solo pasábamos un cuarto aparte. Ahí yo me preparaba mentalmente y yo iba por ahí para abajo. Ahí vamos a mi pregunta anterior. Llega una persona molesta, lo primero que tiene que pasar es, mira, llévatelo aparte, sácalo de la visión pública, que no sea todo, que todo esto no sea si tienes el espacio para eso, porque puede ser que no tengas el espacio, o te lo llevas por una esquina. Aún así lo puedes llevar a una mesa, sentarlo. Sí. Y es mejor que la misma caja registradora que está quizá todo el mundo viendo. Seguro. No, y te lo lleves. Vamos a dialogar a ver cuál fue el problema para ver cómo podemos resolver. En el caso que yo trabajaba, yo siempre tenía cuartos disponibles. O sea, no se preocupe, ya estaban adiestradas para poder decir, no se preocupe, le voy a conseguir al supervisor rápidamente, venga conmigo. Esos casos los debería trabajar directamente un supervisor o una persona, o lo ideal es que capacitemos a nuestros empleados para que lo hagan. O sea, llega una persona, un cliente de estos problemáticos, tranquilo señora, le busca a mi gerente. ¿Ese debe ser el move o debe ser primero yo como empleado trato de resolverlo? Y si no puedo, entonces va. Ese debe ser el move. ¿Por qué? Esto es como cuando trabajas en un call center, las llamadas tú quieres resolverlas en la primera llamada. Tú no quieres pasarlo de extensión a extensión o que él te siga llamando o yo lo llamo, no. Eso se llama el first call resolution. La primera persona frontline que está ahí tiene que tener la habilidad de poderlo manejar y tiene que poder tener autoridad para poner manejarlo. Claro. Y ahí es donde tú decías el empowerment. Ajá, el empowerment que tú le das a ese empleado. Entonces dice, ok, analiza la situación, mantén la calma. Yo lo que hacía era que le decía, investiga por lo que es, pero si está muy alterado, pásalo al cuarto. Habla con él. Mayormente cuando estas personas vienen molestas, ellos van a procurar por un gerente o por un supervisor. Claro. Ellos no quieren hablar y se entiende de primera instancia que el empleado no tiene autoridad para resolver nada. Sí. Por eso, y de hecho, muchas veces el problema es con ellos.
Pero ese empowerment, ¿tú quieres dárselo a todo tu empleado o tú quieres dárselo a ese 20% que es los clientes estrella? Depende qué proceso sea. Okay. Porque tú debes analizar qué cosas tú le puedes dar empowerment a quién y qué cosas no. No todo el mundo lo puede manejar. Claro, igualmente hay empleados que se podrían aprovechar de ese empowerment. Y la primera regla del empowerment es que nunca es para beneficio propio. Esa es la primera regla. Tú no le puedes dar autoridad a un empleado de poder pasar a una persona de la línea, porque si llega el primo y no lo sabe manejar, va a pasar al primo. Oye, pero lo mismo podría pasar con los descuentos. O tú dices, mira, te voy a dar la autoridad en la caja para que tú puedas aplicar un descuento. No tiene la autorización de gerente. Y llega el pana y guillado. Yo te doy este por ciento de descuento. Literalmente. Y lo que pasa es que ahí caen los valores que tú tengas, la ética que tú tengas laboral. Por eso es que vamos a quién tú eres. ¿Ves que todo se entrelaza? Literal. Sí, ahí vemos quién tú eres. Si tú vas y de momento dices, yo tengo este descuentito aquí, gacho, pásate por la cuenta Gio, que yo te brego. Pero no te dieron autoridad para eso, pues tú no eres una persona ética, ¿entiendes? Y estás fallando a la empresa. Me gusta mucho. Buma, ya pronto vamos a regresar. Tenemos otro episodio de este tema. Vamos a cortar este tema aquí porque está buenísimo. Y el próximo episodio vamos a hablar específicamente de cómo yo doy el servicio al cliente, pero no necesariamente de manera presencial. Cómo lo manejamos las redes sociales, cómo lo manejamos los emails, cómo manejamos todas estas cosas. Especialmente, y creo que sería interesante y creo que lo vamos a tocar, el tema del servicio al cliente durante la pandemia. Así que te quedaste guindado. Tienes que ver el próximo episodio de este tema tan nítido del servicio al cliente con Jordan Díaz. Recuerda que mi nombre es Gio Camacho. Vamos allá.